la verdad. Buenas noches a todos. Damos inicio a los temas varios. Hoy vamos a hablar de INRI. Para muchos ya es conocido ese INRI. En muchas cruces dice INRI, pero vamos a ver cosas importantes porque ese no es el título correcto que debe haber en la cruz, según la Escritura. Juan 19, del 19 al 20. Dice así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén y amén. Entonces les leo el pedacito que yo coloco de introducción. Este tema y su título tiene el propósito verdadero de saber su significado, porque en unos casos aparece abreviado, que es INRI, y en otros en los 3 idiomas. También el por qué Pilato escribió y puso sobre la cruz este título o letrero. Entiéndase, les digo, sobre la cruz quiere decir sobre, arriba, donde se viera, donde fuera visible la cabeza. Bueno, entonces vamos a enfocarnos especialmente en el versículo 19 para ver lo de INRI y para ver cuál es el título correcto, si INRI o como dice la Escritura. Pues de antemano sabemos que es como dice la Escritura y dice que el título fue escrito en 3 idiomas. Entonces versículo 19 en la TLA dice: Pilato ordenó que escribieran. Mire que aquí dice que Pilato escribió también Pilato. Mire la diferencia. Si usted lee aquí, escribió también Pilato, ¿qué lee usted? Que fue el que lo escribió Pilato. Y mire otras traducciones. Pilato ordenó que escribieran un letrero colocado en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Mire que es más claro. Y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En la PDT dice: Pilato les dijo que escribieran un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo hizo colocar en la cruz. Mire que ya llevamos 2 traducciones que nos muestran que Pilato no fue el que escribió el título. En la Nueva Traducción Viviente dice: y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Entonces es bueno tener esas traducciones. Palabras claves. Tenemos 5 palabras claves. La primera: escribió. Código 1125, del griego grafo. Habla de grabar, específicamente escribir, figurado describir, escribir, inscribir, dar carta, decir, tallar, esculpir. Entonces, pues yo les adelanto algo de aquí de escribió. Si vemos que eso fue escrito en una placa de madera, como vemos, o como se dice, de hecho, ya como ustedes lo conocen en las películas o en la cruz cuando aparece en la Pasión de Cristo, por ejemplo. Entonces, si eso está en madera, lo que nosotros entendemos ahí es que se grabó, se talló y se esculpió. Fue un trabajo, pues, eso no fue como coger con un marcador o que cogió así y escribió, no, eso tuvo su tratamiento, pues, de alguien que sabía esculpir o tallar madera. Otra palabra clave: título. Código 5102, del griego titlos, y habla de título, letrero, rótulo, título. Cruz, código 4719, del griego stauros, y habla de estaca, poste o cruz como instrumento de pena de muerte. Figurado habla de exposición a la muerte, es decir, renunciación, por consiguiente la expiación de Cristo. Cruz. O sea que cuando nos dicen a nosotros cargue su propia cruz, ¿qué nos están diciendo? Renuncie a usted. Usted está condenado a muerte. ¿En qué sentido? A que muera usted y sea Cristo el que viva. También habla de la estructura total de la cruz donde Jesús fue colgado. Y tiene estos versículos.
Mateo 27, versículos 40 y 42, Marcos 15, versículos 30 y 32, Juan 19, versículos 19, 25 y 31, Filipenses 2, 8, Colosenses 1, 20 y Colosenses 2, 14. Otra palabra decía, código 1125, del griego grafo. Mire que vuelve otra vez y aparece el mismo grafo, ¿no? Y habla de escribir, decir, citar algo, describir algo. Y la última palabra es rey, código 935, del griego basileus. Dice así, de 939, mediante la noción del cimiento de poder, soberano, rey, sustantivo masculino que significa rey, monarca, es decir, alguien que ejerce autoridad y soberanía real. Ya sabemos de quién se habla, de Jesucristo, el rey de los judíos, pero vamos a darnos cuenta que el solo hecho de los 3 idiomas demuestra que era más que rey de los judíos. INRI, según la Biblia, es la sigla, póngale cuidado a lo que significa ese INRI, es la sigla en latín que resume, póngale cuidado, la I, Iesus, la N, Nazarenus, la R, Rex, y la otra I, Iudaeorum, que traducido dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Juan 19, 19, que es el versículo que estamos estudiando. Entonces mire que es importante saber que ese INRI que hay en muchas cruces, y yo lo digo, especialmente en las católicas, porque el latín ¿de dónde vino? Del Imperio Romano, y solamente figura así para ellos. INRI, solamente en latín. Vaya usted a saber, póngale cuidado a eso. Entonces, yo decía, bueno, según la escritura dice que fue escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Y por qué? Para ese tiempo en el Imperio Romano, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, en latín solamente. Y significa eso, Jesús, que es Jesús, Nazaret, Nazarenus, Rex, el rey, y judíos, Iudaeorum. Entonces, para que vamos sabiendo. En las iglesias ortodoxas se escribe INVI, ya no es INRI, sino INVI con B larga. ¿Y es la abreviación de qué? Iosous, Nazoraios, Basileos, Tom, Iudaion. Y según lo que da a entender, porque mire que entre las palabras claves está rey, que decía Basileus, y aquí en esta traducción dice Basileus también, o sea que esto es en griego, y significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sino que mire cómo se pronuncia en latín Jesús, Jesús, y en griego Isous. Tremendo esto. Y significa lo mismo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y acá Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esta expresión INRI se usa para indicar que algo es más hiriente u ofensivo. Esta expresión también habla de burla, afrenta y escarnio. O sea que ese título, INRI, se lo pusieron como burla, como escarnio. Si usted se acuerda de la película, también le pusieron la corona de espinas como la de un rey y se empezaron a burlar de él. Se dice que es poco probable que este letrero abreviado fuera el original que estuviera en la cruz. ¿Por qué? Porque en el versículo siguiente, que es el versículo 20, dice que estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Entonces tenga en cuenta eso, ya que el título INRI como tal no es el correcto. Solamente es el abreviado, la abreviatura o las siglas de el latín, pero estaba escrito en 3 idiomas. O sea que ¿cómo debería figurar en la cruz según la Biblia? En esos 3 idiomas. Y ahora vamos a ver también por qué los 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Versículo 20 dice ahí, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, o sea que lo veían ellos, lo podían ver, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín.
Fuera de eso estaba cerca de la ciudad. Y el monte Calvario, ¿dónde fue? Un monte alto. El título estaba arriba, o sea que era para que lo viera todo el mundo. Este título quedó registrado en los evangelios en Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, Juan 19:19. Escrito está. Allí también aparece ese título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y que también estaba en 3 idiomas. Entonces, INRI, según la Real Academia Española, acrónimo del latín que traduce Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, como nota de burla o afrenta. O sea que con mayor razón no era el correcto. Ya lo vimos 2 veces. Significa burla o afrenta esa abreviación. Se usa como para mayor escarnio, por si fuera poco, para remate o para colmo. O sea que no tenía nada de agradable ese título. Y fuera de eso, según la Biblia, no era el correcto. En Juan aparece como un título, pero en Mateo y Marcos es descrito como una acusación. Vamos a ver eso. En esa época era común colocar sobre los crucificados el motivo por el cual eran condenados. Mire el motivo por el cual fue condenado Jesucristo. La acusación contra Jesús, según Pilato, era que él afirmaba ser rey de los judíos. Esto era un crimen. Acuérdese que los fariseos, mejor dicho, ellos hasta la ropa se la rasgaban y todo eso porque él se decía ser el rey de los judíos. Entonces para ellos eso era una blasfema. Esto era un crimen, lo cual es una verdad absoluta, porque no solo es rey de los judíos, sino rey universal y señor supremo, rey de todo el cosmos y sus habitantes. Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. Usted ahí lo leerá y encontrará que lo que acabamos de leer es correcto. Pero entonces, para que vamos acercándonos al por qué en latín, en hebreo y en griego, es porque así como estaba en hebreo el rey de los judíos, también estaba en griego. Acuérdese que cuando se habla de los judíos primeramente y después a los griegos, esto tiene un significado de los gentiles o del resto del mundo. Pero como tal, él es el rey supremo, el rey de todo el cosmos y de sus habitantes. ¿Por qué? Porque también está escrito. ¿Por qué estaba escrito en estos 3 idiomas? Hebreo, griego y latín. Vamos a ver. Porque estas eran las lenguas principales del mundo. Así se aseguraron de que todos pudiesen leerlo. Que todos lo leyeran. O sea, que todos supieran lo que realmente estaba ahí escrito. Pero tiene también más profundidad. ¿Por qué? Porque en este caso era que todos lo leyeran y se dieran cuenta por qué estaba siendo acusado. Porque blasfemaba creyéndose el rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En hebreo, para los judíos nativos. Estamos viendo los idiomas. En latín, para los romanos y sus fuerzas de ocupación. En griego, para los extranjeros, gentiles y judíos visitantes de otros lugares. Para que todo el mundo lo viera. Pero también aquí se estaba demostrando que no era solamente rey de los judíos, sino rey de todo el mundo. O sea que eso que mandó a colocar Pilato tenía su significado profético, que después de ser el rey de los judíos que murió en una cruz, también iba a venir a reinar como el rey del universo. ¿Por qué Nazareno? Porque por lo general un veredicto legal incluía el lugar de origen del acusado. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Pero de dónde qué? ¿De dónde era Jesús? Jesús humanamente, ¿no? De Nazaret. Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. Vamos a ver 2 comentarios. Wayne Partain y Bill H. Reed dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Capítulo 19, del 14 al 15.
Estamos hablando de Juan. Pilato puso este título como insulto y reproche para los judíos. Le obligaron a crucificar a un hombre inocente, pero de esta manera él tuvo la última palabra, pues este título proclamaba a todo el mundo que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías y el Rey de los judíos. Eso confirmaba el título, aunque fuera acusado, pero esa era la verdad. Biblia del diario vivir. Este letrero intentaba ser irónico. Un rey desnudado y ejecutado en público obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que invierte la sabiduría del mundo, iniciaba así su reino. O sea que recibió una corona de espinas para recibir una corona de rey del universo. Su muerte y resurrección darían un golpe mortal al gobierno de Satanás y establecería su autoridad eterna sobre la tierra. O sea que, ¿usted se imagina la preocupación de Satanás? Llegó el verdadero rey. Y esto le demuestra a Satanás que su reino es temporal, que algún día se le va a acabar el jueguito y va a quedar el verdadero rey, que es Cristo. Puse un subtítulo aquí que dice: el aviso en alto y en 3 idiomas. Nos muestran que debía ser visible para todo el mundo y con una corona de espinas, sin saber que proféticamente lo estaban proclamando como Mesías, Salvador y Rey de todo el mundo, de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Colosenses 1:20 para que lo lea. Entonces mire por qué. El aviso en alto y en 3 idiomas. Se estaba ¿qué? Proclamando proféticamente al Mesías, al Salvador y al Rey de todo el mundo. Acuérdese que esos eran los 3 idiomas de todo el mundo. O sea que, así como decía Rey de los judíos y se escribió en 3 idiomas, es porque no iba a ser solamente el Rey de los judíos, sino de todo el mundo y del universo, de toda el cosmos, como vimos ahora. Gentiles para todos, el Rey para todos por medio de la fe, ¿no? Motivo o causa de la condena. El motivo de la ejecución, del ajusticiamiento, sentencia capital y causa de su muerte, Rey de los judíos. Por eso lo condenaron. Por eso fue clavado y murió en una cruz. Porque él mismo vino a decirle al mundo que era el Rey de los judíos, también el Rey de los gentiles y de todo el que crea en él. Juan 18 del 28 Juan 18 28 a Juan 19 22. Juan 18 28 a Juan 19 22. Usted lo lea y lo tenga en cuenta. Ahora vamos a las palabras claves que vimos ahora. ¿Cómo quedaría este tema de INRI según las palabras claves? Escribió, grabar, tallar, esculpir. Título, letrero, rótulo. Cruz, la estructura total de la cruz donde Jesús fue colgado. Decía, citar algo: Rey, poderoso soberano, monarca que ejerce autoridad y soberanía real. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo 19 donde habla de Jesús Nazareno, Rey de los judíos? Cuando Jesús estaba ya en la cruz, Pilato ordenó que grabaran, tallaran o esculpieran un letrero o rótulo para colocarlo sobre la estructura total de la cruz donde Jesús fue colgado, por encima de su cabeza, y decía o citaba: Jesús de Nazaret, el poderoso, soberano, monarca que ejerce autoridad y soberanía real como Rey de los judíos. Bueno esto, ¿no? INRI. Ya lo vimos, ¿no? Porque por ahí hay unas cruces que dicen INRI. Ese no es el título correcto. Por lo menos, si usted me pregunta a mí, yo le digo, en la Biblia no lo veo. Yo aquí no veo los 2 versículos que hemos leído, yo no veo que diga en ningún momento INRI. Es más, vuelvo y se los leo. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Partamos de ahí. Si fuera nada más ese que dice el versículo 19, tendría que decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos, no INRI. Y es más aún,
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea que ese Jesús Nazareno, rey de los judíos, tenía que salir en latín, en hebreo y en griego. Y simplemente así lo han acomodado. Entonces miren nada más la falta de respeto, la burla o el manejo que se le da al rey de los judíos y al rey de todo el mundo. Se trata de que INRI es una inscripción abreviada en siglas en latín. También con lo visto y con la evidencia bíblica, sabemos que el letrero correcto no es INRI, porque fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Lo leímos ahora, versículo 20 de Juan 19. Fue escrito en hebreo, en griego y en latín, no esas abreviaturas. También que lo escrito fue el motivo por lo que Jesús fue condenado, que fue un letrero de acusación y burla. Póngale cuidado de qué se trata todo esto. Finalmente, los 3 idiomas del mundo demuestran que Jesús era el rey de los judíos, de los gentiles, del mundo y de todo el universo o cosmos. El rey de reyes y señor de señores. El rey que está por encima de cualquiera que se diga ser rey. Puse aquí una notica. Para los judíos, lo de Jesús era una blasfemia, póngale cuidado, y merecía la muerte, según Levítico 24:16. Les leo, Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Para los judíos, para los escribas y fariseos, para los saduceos, esto era una blasfemia, esto los ofendía a ellos, religiosos que no entendían que frente a él estaba el Mesías, el rey de los judíos, el rey de los gentiles, el rey de todo el mundo y de todo el universo y del cosmos. Entonces, finalizamos con estos versículos. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, Juan 19, versículos 3 y 12, Juan 1, versículos 45 al 46 y el 49, Juan 18:33, Hechos 3:6, Hechos 26:9. Yo espero que esto haya sido claro, porque la verdad es que uno encuentra eso en unas cruces, inclusive en la mayoría de las que uno ve físicamente, ¿no? Como tal. Y nosotros no estuvimos en el tiempo que crucificaron a Jesús, pero tenemos la evidencia bíblica. Acuérdese que esta es la verdad de Dios, que esta palabra es santa, de un Dios santo que no miente. Entonces ese INRI que usted vea en una cruz, esa no es la inscripción correcta. Volvemos que el versículo 20 lo dice, que fue escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, para que usted se vaya dando cuenta y mire lo que significa y el por qué, con sus palabras claves, con sus traducciones, comentarios de gente muy estudiada, pero también con lo más importante, el discernimiento del Espíritu Santo para que las cosas nos queden claras. Espero que haya sido del agrado de ustedes y de mucha atención, porque es bueno aprender las cosas correctamente. Vivimos en un mundo de engaño, donde siempre veíamos ahí la abreviatura y la importancia de tener las cosas como son correctas y de entender el porqué de los idiomas, porque para ellos, ni siquiera para los judíos era el rey de ellos, pero resulta acontece que sí o sí es el rey de los judíos y el rey de todo el mundo. Para los judíos ahora les cuesta y es una blasfemia, pero al final se van a dar cuenta que perdieron mucho tiempo y que se desgastaron en algo que no sabían ni entendían. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.